Gracias, Nelson, lo siento por aparecer de la nada. Bueno, buenos días a todos, con todos. A veces en las noticias salen cosas que no son tan agradables. Para los canadienses entre ustedes ha pasado algo esta semana, que realmente fue malas noticias. Para los que no han visto, un extremista mató a un soldado en Ottawa, capital, y después disparó y entró en su parlamento y toda una crisis. Y sí, fue un tiempo difícil. Para mi esposa también es canadiense. Y a veces hay cosas así que salen en las noticias. Y a veces venimos a la iglesia esperando algo diferente, algo mejor, una oportunidad de estudiar la palabra y ver otra cosa, un mensaje que nos anima. Y es diferente de lo que vemos en las noticias. Pues si viniste a la iglesia esta mañana esperando eso, espero que llegaras para la cena, porque tengo que pedir disculpas, porque el pasaje que vamos a estudiar es quizás peor que lo que vemos en las noticias. Y parece mucho de lo que ha pasado en algunas partes del mundo en este año, también en 2014. Si recordamos la historia de la semana pasada, hoy día vamos a concluir el libro de Jueces y estudiamos otra vez dos capítulos 20 y 21 de Jueces. Pero la historia comenzó la semana pasada en capítulo 19. Y si recordamos lo que ha pasado, cuando entramos en nuestro estudio, lo que pasó la semana pasada en Jueces 19, un levita y su concubina, ni fue su esposa, su concubina, están viajando y llegan a un pueblo que se llama Gibeah, y en la noche ese levita y su concubina se encuentran en un lugar donde pasar la noche, y los hombres de la ciudad, la Biblia dice específicamente que son hombres perversos, y ellos quieren tener sexo con ese levita. Entonces, para escapar, el dueño de la casa y el levita echan fuera su hija, la hija del dueño, y la concubina del levita, y pues no dice mucho de los dos varones, si están dispuestos a hacer eso, pero así fue. Y los hombres violan a esas dos mujeres toda la noche y matan por lo menos una de ellos. Y el levita, cuando ve a su concubina en la mañana, ya muerta, la corta en 12 pedazos y envía un pedazo a cada tribu de Israel. Y pues estaba pensando, si eso fuera una película, o sea, a veces hemos visto algunas películas en los últimos meses de historias bíblicas, Noé y cosas así. Si eso fuera película, tenía que tener un certificado apto para adultos nomás. O sea, no podemos llevar a nuestros hijos a ver algo así. Pero así describe la situación la palabra. Entonces tenemos que tratar hasta con pasajes así y pensar qué es lo que podría enseñarnos hoy en día y qué es lo que podemos entender por esta historia, que es quizás una de las historias más feas que hay en el Antiguo Testamento. Lo que nos ayuda un poco es que el autor de los Jueces ha puesto una clave para nosotros al principio y al final de estos 3 capítulos. Por eso quiero comenzar con capítulo 19, aunque no me corresponde, no nos corresponde esta semana. Comienza en 19 y el primer versículo del capítulo 19 dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel. O sea, así comienza, Jueces 19:1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel. Y termina la historia en 21 y versículo 25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Entonces, esa historia forma como parte de un sándwich. O sea, comienza y termina con la misma frase. En esos días no había rey en Israel. Y parece que lo que quiere decirnos el autor de los Jueces, quiere darnos esa clave para entender un poco de la idea de incluir esa historia con los Jueces. Y la idea no es que imitemos los ejemplos de las personas.
O sea, quiero destacar desde el principio que lo que pasa no le agrada al Señor. Eso no es algo bueno, que es obvio, ¿no?, por leer la historia. Entonces, cuando estamos estudiando estos capítulos, quizás la clave va a ser no tanto buscar ejemplos que imitar, sino buscar errores que tenemos que evitar, o sea, que no cometamos los errores de los personajes en estos dos capítulos. Y tal vez otra cosa que debe desafiarnos, cuando dice dos veces, en aquellos días no había rey en Israel, se especifica que es Israel. O sea, dos veces menciona eso, al principio y al final del pasaje. O sea, no estamos hablando de una nación pagana. Eso es el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, es Israel. O sea, como digo, las cosas que vamos a ver después en estos dos capítulos, es fácil sacar eventos semejantes en estos últimos meses. Y en muchos casos estamos hablando de países en otras partes del mundo, musulmanes extremistas o eventos así. Pero eso no toca a un país pagano. Eso no toca a los que adoran a falsos dioses. Eso es Israel. Entonces, la idea no es tanto, me parece que la idea no es tanto que miremos a nuestra ciudad o nuestra sociedad o país o cultura o nuestro mundo y pensar, pues, eso describe perfectamente nuestro mundo, todo hace lo que le parece bien a sus propios ojos y condenar al mundo así. Eso habla específicamente del pueblo de Dios. O sea, parece que los errores que vemos podrían ser errores que nosotros, como la iglesia, es factible que caigamos nosotros en estos mismos errores. O sea, claro, eso sí describe el mundo en que vivimos. Pero el desafío es que Jueces no describe, o sea, no está hablando de los filisteos, los arameos, los moabitas, diciendo que ellos hacen tal cosas. Es Israel. Entonces tenemos que tener en serio esa advertencia del pasaje. Entonces, si comenzamos con capítulo 20, si ese es el contexto, o sea, el levita, su concubina, murió en circunstancias terribles y envía un pedazo de concubina a cada tribu de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a responder el país? Israel, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a responder frente a ese desafío del levita? Entonces, si comenzamos con versículo 11 del capítulo 20, vamos a pasar por algunos versículos. El levita cuenta a Israel lo que ha pasado, cuenta de su propia perspectiva. Es interesante si comparamos lo que el levita dice con lo que realmente sucedió, que el levita omita, no menciona algunas cosas que pues por decirlo así, autocondonaría. Pero ya, versículo 11, Jueces 20, versículo 11. Así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel, como un solo hombre. Entonces las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín y dijeron, ¿qué es esta infamia que se ha cometido entre ustedes? Entreguen ahora a los hombres, esos perversos de Gibeá, para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los israelitas. Y los benjamitas de sus ciudades se reunieron en Gibeá para salir a combatir contra los israelitas. De las ciudades fueron contados de aquel día, de los benjamitas, 26,000 hombres que sacaban espada. Además de los habitantes de Gibeá, que fueron contados 700 hombres escogidos. De toda esa gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces cada uno de lanzar con la honda una piedra al cabello sin errar. Entonces los hombres de Israel, aparte de Benjamín, fueron contados 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos eran hombres de guerra. Entonces, estamos llegando a una pelea grande, una guerra fuerte. Lo irónico es vemos esa unidad entre las tribus, por lo menos 11 de las tribus. Hemos leído y estudiado muchos capítulos en Jueces en estas últimas semanas y muchas semanas han pasado sin leer esa frase, esa unión, un solo hombre, el pueblo viene. Lo irónico es que cuando es una cuestión de enfrentar los filisteos, etcétera, etcétera, los enemigos del pueblo, hay
un juez por ahí, por allá, un grupo. No vemos esa unión de tribus cuando es una cuestión de enfrentar un enemigo de Israel. Cuando es una cuestión de pelear contra sus propios hermanos, sí, están ahí unidos prácticamente todos para pelear. Y quizás ese contraste es aún más obvio cuando pensamos en el último juez que estudiamos. O sea, justo antes de nuestra Biblia estamos estudiando la vida de Sansón. Y Sansón casi siempre pelea solo, ¿no? Es un solo guerrero, un soldado, como un Arnold Schwarzenegger, y él está solito peleando contra todos. Ahí llegamos a estos capítulos y están todos, no para pelear contra el enemigo, sino contra sus propios hermanos. Una guerra civil trae más unión que un enemigo en común, que es un poco raro. Pero no es una unión completa, ¿no? Porque hay una tribu, Benjamín, que está ahí como los enemigos. Y quizás este es el primer error que podemos identificar para evitar, algo que tenemos que evitar, es esa actitud de los benjamitas. O sea, lo que han hecho los hombres de Gibeá realmente es algo terrible. Y tal vez podríamos intentar discutir que la respuesta de los demás es un poco exagerada, pero por lo menos debe haber alguna respuesta. Tienen que hacer algo frente al desafío que presentan los de Gibeá. Entonces, ¿qué van a hacer los benjamitas? Son de su propia tribu, esos son sus hermanos de la familia. ¿Qué van a hacer ellos? Y hay muchas cosas que podrían hacer. Los benjamitas podrían unirse con las demás tribus para atacar y castigar a los de Gibeá. De todo lo que vemos después, los miles que mueren en esa guerra civil, se podría haber evitado todo eso si los de Benjamín hubieran reconocido que eso es algo malo que han hecho. Pero Benjamín no hace eso. Benjamín podría haber dicho, gracias por decirnos, hermanos, sabemos que ellos han hecho algo mal, y son de nosotros, entonces vemos que es nuestra responsabilidad castigar a ese pueblo, entonces déjalos en nuestras manos, vamos a asegurar que haya justicia para este grupo. Pero tampoco lo hacen. Lo que Benjamín hace es reunirse para proteger y defender a ese pueblo, los hombres de este pueblo que han hecho cosas tan terribles, y pelear contra los demás de Israel. Entonces, porque eso es un mal ejemplo, o sea, no es algo bueno defender a la familia y tener la espalda de tu amigo. Creo que algo más importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ellos son el pueblo de Dios, y Dios ha establecido estándares y normas para su pueblo. Dios ha dicho lo que es comportamiento aceptable y no aceptable. Dios ha dicho lo que es pecado y piadoso. Y hay consecuencias también de estas cosas. O sea, si alguien hace algo contra la ley muchas veces especifica qué es la consecuencia para esa persona. Entonces, cuando Benjamín muestra más lealtad a los hombres de Gibeá, en vez de lo que demanda la ley, o lo que realmente le agrada a Dios, una vida santa, lo que están diciendo es que la familia y los amigos son más importantes que Dios. O sea, si los hombres de Gibeá merecen ser castigados, cuando los benjamitas defienden a ellos, lo que están diciendo, en otras palabras, es: soy más leal a mis amigos que a Dios. Si Dios ha establecido algunas normas y estándares, y Dios ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, pero no le voy a hacer caso a Dios por un momento, porque mis amigos son más importantes. Si Dios es menos importante que ese vínculo de sangre que tengo con mis hermanos de Benjamín. Y eso es importante, ¿no? Es importante notar esa actitud que ellos tienen. Y especialmente siendo del pueblo de Dios. O sea, en estos capítulos no vemos a ellos adorando a dioses falsos. Varias veces en las últimas semanas hemos visto a Israel que adoran a los Baales o otros dioses, los dioses de los filisteos, etcétera, etcétera. No vemos algo así en este capítulo. O sea, no hay nada explícito en el capítulo, ni 20 ni 21, que muestra una adoración de dioses falsos.
lo que vemos en su conducta es que aunque por la superficie, aunque quizás por las apariencias adoran al Dios verdadero, su conducta muestra que no son realmente leales a Dios. O sea, en un sentido, aunque no vemos dioses falsos por nombre en el pasaje, es casi como si hubieran hecho un Dios de su familia, de sus amistades. Porque están diciendo que ellos han hecho mal, merecen ser castigados, han quebrantado las normas que Dios ha establecido, lo que han hecho es terrible, pero más importante que prestar atención a Dios y hacer la justicia en el país es mantener nuestra lealtad a nuestros amigos o familiares, ¿no? Y puede ser igual con nosotros. O sea, el hecho de que venimos acá los domingos en la mañana, cantamos alabanzas al verdadero Dios. Y el hecho de que no cantamos alabanzas a un Dios falso, un Krishna o un Dios de los hindús o otro Dios, no necesariamente significa que seamos totalmente leales a Dios en cada parte de nuestra vida. Si podemos tener otros dioses en nuestra vida, aunque no son dioses reconocidos por una religión formal, como este grupo acá. Lo que han hecho no es apartar de Dios para adorar a un Dios falso, básicamente han hecho un Dios de ese vínculo familiar o esa amistad que tienen. Entonces, ¿cómo aplicamos eso a nuestras amistades o nuestras familias? A veces decimos que, por ejemplo, un buen amigo debe tener tu espalda. Y es cierto que los de Gibeá habrían pensado así. O sea, viene ese gran ejército, 400,000 soldados, y tal vez se asustan por ver esa cantidad, pero está bien porque sus hermanos en Benjamín tienen su espalda y pueden depender en ellos. Pero tal vez debemos entender esa idea, tener tu espalda en todo sentido, ¿no? Que debe incluir no solamente lo físico y lo emocional, sino también lo espiritual. Tenemos un enemigo, no un enemigo físico como dos soldados en esa batalla, tenemos un enemigo en sentido espiritual también. Hay una guerra espiritual que sucede en la vida de cada persona. Tenemos un enemigo, Satanás, que quiere que caigas. Quiere estropear y malograr tu vida, quiere matar tu testimonio y quiere a través de tu vida impactar en sentido negativo a todos tus amigos y familiares. Y si decimos que un buen amigo debe tener tu espalda, y si piensan así en esa época también, eso implica que un buen amigo debe tener tu espalda en sentido espiritual también, es decir, está preocupado por tu madurez, tu vida espiritual, tu crecimiento, tu entendimiento del Señor, el rumbo de tu vida. Mientras los demás ven cosas en tu vida y dicen, pues, pero él es así, no te preocupes, o piensan, pues, pero todo el mundo lo hace, entonces, ¿por qué importa? El buen amigo, el que realmente se preocupa por tu vida, va a ser la persona que te dice, sabes que lo que tú haces no está bien, esa cosa, no es lo que la Biblia enseña. Hay un sentido en que un buen amigo no debe tolerar el pecado en nuestra vida o la inmadurez en nuestra vida. El buen amigo no es el que tiene nuestra espalda sí o sí, en cualquier contexto o momento. El buen amigo es alguien que realmente puede decirnos, eso no está bien. No es el que intenta encubrir o ignorar el pecado como los benjamitas. De esos de Gibeá, todo el mundo sabe lo que ha pasado, porque estos pedacitos de concubina que han sido enviados a todos, ¿no? O sea, todo el mundo sabe, pero los benjamitas prefieren ignorar y hasta encubrir lo que han hecho para mantener su vínculo de la familia o la amistad, en vez de realmente enfrentar la situación grave que está pasando en el país en este momento. Estaba pensando que ese es un ejemplo más sencillo. La semana pasada tuvimos las entrevistas con los profesores de Lucas en su colegio y fuimos Pam y yo para ver a los profesores. Y a veces pienso que debe ser un trabajo difícil a veces para los profesores hoy en día. Más fácil es para nosotros como padres ir a las entrevistas para defender a nuestro hijo sí o sí, no importa lo que él ha hecho. Mi hijo es un angelito y nunca hace nada mal, y si el profesor lo critica, voy a atacar al profesor para que mejore su nota.
Pero ¿qué es la idea? Lo que quiero escuchar es una honesta respuesta a las preguntas, ¿cómo está mi hijo? Y quiero que trabajemos juntos, los profesores y padres, para que mejore su vida. No quiero encubrir los errores o debilidades de mi hijo, quiero ayudarle a crecer. Y eso hacemos por aceptar y tratar con sus debilidades, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros. No debemos estar intentando encubrir o ignorar los errores de nuestros amigos. Si queremos ser un buen amigo, eso significa ayudar a esa persona, ese familiar, amigo, y tratar con problemas en sus vidas, no ignorarlos. Y al final, ¿qué es lo que desean los hombres de Gibeá? O sea, han hecho todo eso, pero al final parece que lo que quieren es escapar completamente de las consecuencias de sus acciones. O sea, han violado, han matado y quieren seguir adelante como si nunca hubiera pasado nada. O sea, no quieren experimentar las consecuencias de lo que ellos han hecho. Claro, las dos mujeres, ellos ya han experimentado las consecuencias. Uno por lo menos, sino las dos, han muerto, ¿no? Pero los benjamitas que hacen, o los hombres de Gibeá que han hecho eso, quieren escapar sin las consecuencias. Y los benjamitas facilitan ese proceso. O sea, no quieren castigar a ellos. Ellos aceptan que estos hombres no deben sufrir ninguna consecuencia. Y quieren proteger a ellos de las consecuencias de sus acciones. Otra vez, ¿qué es lo que debe hacer un buen amigo? Creo que intentar proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones, especialmente su pecado, no es algo que ayuda a lo largo. ¿Qué es lo que va a pasar en el país si ese pecado sucede sin consecuencias, sin respuesta, sin castigo? Si eso pasa hoy día, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Cómo van a ser sus vidas? ¿Cómo van a ser las normas dentro del país? Si eso llega a ser algo aceptable y normal para todo el mundo, alguien en algún punto tiene que hacer parar las cosas y alguien tiene que sufrir las consecuencias por lo que hacen, y eso es lo que ayuda a lo largo, ¿no? Quizás más allá que eso, un buen amigo, un buen consejero, un buen familiar va a estar considerando las consecuencias aún antes de que hagas algo. O sea, buenos consejos. Un buen consejero es alguien que te dice, pues, ¿has pensado lo que va a pasar en el futuro? Si tú haces eso, si tú dices eso, ¿qué sigue después? ¿Cómo son las consecuencias? Que te hace pensar en el futuro, no solamente en el momento. ¿Qué es lo mejor para tu amigo, para tu familiar, para los hijos, para todos? ¿A quién va a impactar esa cosa? Y nadie hizo eso para los hombres de Gibeá. Ellos sufren. Y alguien debe haber hecho para los benjamitas. Vamos a ver, miles de benjamitas mueren como consecuencia de sus acciones aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Es esa idea. Comienza con algo sencillo, casi a ser un Dios de la familia o de las amistades. Y la consecuencia es casi un genocidio en el país. Miles que mueren. Y no están comenzando pensando en hacer eso, pero es lo que sucede. Dios tiene que ser Dios. Y tenemos que pensar en lo que Él desea, en los estándares que Él ha puesto, y eso va más allá que hasta la familia, y hasta las amistades, ¿no? Es fuerte y difícil a veces, pero es lo que Dios pide, que seamos leales primero a Él. Y claro, queremos llevar un buen testimonio, queremos impactar a la familia, queremos mostrar por nuestra lealtad a los demás que Dios es un Dios de lealtad a nosotros, pero no hacemos eso a cualquier costo, ¿no? No hacemos eso a cualquier costo. Entonces, si seguimos con la historia, Jueces 20 y versículo 18. Entonces, los israelitas se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios y preguntaron, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra la tribu de Benjamín? Entonces el Señor respondió, Judá subirá primero. Los israelitas se levantaron por la mañana y acamparon contra Gibeá. Los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín, y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla contra ellos de Gibeá. Pero los benjamitas salieron de Gibeá y derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de Israel. Pero el
pueblo, los hombres de Israel, se reanimaron y se pusieron otra vez en orden de batalla, en lugar donde se habían puesto el primer día. Y subieron los israelitas y lloraron delante del Señor hasta la noche, y consultaron al Señor, diciendo: ¿nos acerquemos otra vez para combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín? El Señor dijo: suban contra él. Entonces los israelitas fueron contra los de Benjamín el segundo día, y salió Benjamín de Gibeá contra ellos el segundo día, y otra vez hizo caer 18,000 hombres de los israelitas. Todos estos sacaban la espada. Todos los israelitas y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron y permanecieron ahí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Los israelitas consultaron al Señor porque el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella para ministrar en aquellos días y preguntó: ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín, o desistiré? El Señor respondió: suban, porque mañana lo entregaré en tu mano. Lo que pasa es que los de Benjamín vivían en la sierra, la parte de la sierra de Israel, y donde ellos vivían había colinas, bosques, montañas, y es un lugar fácil de defender. Si se ve imágenes hasta hoy en día, se piensa que Gibeá estaba más o menos donde está Jerusalén hoy en día. Entonces, las fotos que se ven hoy en día tienen muchas casas y edificios y todo eso, pero en su época no era así. Era un lugar bastante fácil de defender y difícil de atacar. Entonces, lo que sucede es que aunque hay ese ejército enorme de 400,000 soldados de Israel, por el terreno no pueden asaltar todos a la vez. O sea, aunque son pocos los benjamitas, tienen un lugar perfecto para defender. Y lo que pasa es solamente uno por uno, o sea, un grupo por grupo, pueden acercarse a los benjamitas. Entonces tienen que preguntar al Señor: ya, ¿quién va primero? No podemos atacar todos a la vez, entonces ¿cuál tribu va a ser el primero para atacar? Y Dios contesta: ya, Judá. Suben, los benjamitas los vencen y se repite el proceso, ¿no? Hasta al final, cuando el Señor les dice: esta vez, la tercera vez, voy a entregar a ellos en tus manos. Y lo que pasa es que por una serie de emboscadas logran vencer a ellos. O sea, por emboscadas jalan los benjamitas fuera de su ciudad y ellos bajan y en campo más abierto logran vencer totalmente a ellos y los destruyen. Es casi, como digo, un genocidio si pensamos en la cantidad de personas. Si pasamos a versículo 44 y vamos a ver lo que pasa después. Jueces 20, versículo 44. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín. Todos ellos eran valientes guerreros. Cuando los demás se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, los israelitas capturaron a 5,000 de ellos en los caminos, y otros los persiguieron muy de cerca hasta Gidom y mataron a 2,000 de ellos. El total de los de Benjamín que cayeron aquel día fue de 25,000 hombres que sacaban la espada, todos ellos valientes guerreros. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. Entonces los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, a toda ciudad, así como el ganado y todo lo que encontraron. También prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Y capítulo 21. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa y dijeron: ninguno de nosotros dará a su hija por mujer a los de Benjamín. Entonces el pueblo vino a Betel y permaneció ahí delante de Dios hasta la noche. Y alzaron sus voces y lloraron amargamente. ¿Por qué, oh Señor Dios de Israel? Dijeron: ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu en Israel. Entonces, ¿qué ha pasado? Han logrado ganar la batalla, esa guerra, y matan no solamente los soldados de Benjamín, sino cualquier persona que encuentre, hasta los animales, prenden fuego a sus casas, o sea, elimina casi toda esa tribu.
Solo quedan 600 hombres al final, los soldados que huyeron y han escapado esa destrucción. Y estos 600 hombres, ¿qué va a pasar con ellos? Ya, después de toda esa sangre, las demás tribus se dan cuenta de lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han matado casi toda una tribu. Las 12 tribus que salieron de Egipto en el Éxodo, y ahora hay 11 y unos picos, ¿no? lo que queda. Y han matado todas las mujeres de Benjamín. Entonces, estos 600 hombres, ¿quiénes van a ser sus esposas? Si han hecho ese voto y no pueden conseguir esposas de Israel, tienen que casarse con mujeres paganas. Y así comienza a diluir el tribu, y después de algunas generaciones ya no va a existir Benjamín, porque va a ser más pagana que judía. Entonces, ¿qué van a hacer? Han hecho todas estas cosas, y cuando miran adelante y piensan en las consecuencias, se dan cuenta que en unas pocas generaciones va a desaparecer completamente una tribu de Israel. Y las 12 tribus van a ser las 11 tribus de Israel. Y la solución, si seguimos leyendo en capítulo 21, si no fuera tan triste, sería gracioso su solución. Comienzan a conversar entre ellos mismos y se dan cuenta que había una ciudad muy en el norte que no había enviado ningún soldado para el ejército. Y deciden, ya, buena idea, vamos a ir a esa ciudad, vamos a matar a toditos, menos las mujeres vírgenes. Eso es lo que hacen. Escogen 12,000 de sus mejores soldados, los más valientes. Casi nunca leemos en Jueces de esa cantidad de soldados escogidos, los más valientes. No leemos de esa cantidad para pelear contra los filisteos, los amorreos, los moabitas. Pero sí, cuando es una cuestión de matar a propios judíos, los propios israelitas, esa cantidad está ahí. Salen, destruyen esa ciudad, y así consiguen 400 mujeres, muchachas vírgenes, para ser esposas de 400 de los 600 hombres de Benjamín. Bueno, todavía falta 200 esposas, entonces deciden organizar un secuestro de 200 más. Y la lógica, si hay lógica en todo eso, es que ya que han tomado un voto no dar ninguna hija a Benjamín, la lógica es, si secuestran a las hijas, esas muchachas, nadie ha dado a nadie, entonces no han quebrantado su voto. Y eso es lo que hacen. Bueno, leímos, ¿no?, en las noticias algo parecido hace unos meses en Nigeria. Con ese grupo de musulmanes extremistas han llegado, han secuestrado casi 200 chicas de un colegio, y todavía están con este grupo, Boko Haram se llama. Pero eso no es un grupo de musulmanes extremistas. Este es el pueblo de Dios, los que quedan, que deciden que así van a solucionar su problema. Y parece que en ningún momento nadie para pensar, pero ¿qué opinan esas chicas? ¿Qué van a pensar ellos de toda esa situación? Y eso es lo loco de estos capítulos. Lo que comienza con la violación de 2 mujeres y la muerte, el asesinato de una, quizás 2, termina con la destrucción de prácticamente toda una tribu, con miles de personas. Y si suponemos que esas chicas no quieren casarse, lo probable violación de 600 mujeres más. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo es posible que el pueblo llegue a este punto. El castigo, las consecuencias son tanto más severas que el delito original. Entonces, ¿cómo han llegado a ese punto y cómo podemos evitar consecuencias así? Claro, va a ser difícil que sea tan grave en nuestros contextos, pero en nuestras vidas puede ser que hay un principio acá que podemos aplicar y pensar cómo puede guiarnos y cómo podemos evitar ese tipo de error. Entonces, si regresamos al capítulo 20 y pensamos cómo ha comenzado, ¿qué es el segundo error que podemos evitar? Si el primer error es ser un Dios de amistades o familias y ser más leales a otros seres humanos en vez de a Dios.
que es el segundo error que podemos evitar. Algo interesante que dice en capítulo 20, versículo 13, que es la respuesta que tiene Israel a lo que pasa en Gibeá. Ellos deciden, quitemos esta infamia de Israel. Eso es lo que quieren hacer, quitar esta infamia de Israel, eliminar esos hombres. Y se reúnen su ejército y van para Gibeá, van para atacar a ellos. Y la primera vez que vemos a ellos preguntando al Señor qué hacer, es cuando llegan y se dan cuenta que no van a poder atacar a la vez. Y le preguntan al Señor, ¿quién va primero? Y parece que nadie para pensar, ¿debemos atacar o no? O sea, ¿eso es una buena idea? ¿Atacar a ellos y destruir a ellos? ¿O no es una buena idea? ¿Qué es lo que el Señor desea que hagamos? Nadie piensa así. El plan, como es totalmente de ellos. Y cuando va mal, le pide al Señor su ayuda. Y dice, pues, otra vez deben subir y otra vez los benjamitas los vencen. Y al final, después de realmente mostrar, por lo menos remordimiento, sino arrepentimiento cuando hay sacrificios para paz, en versículo 28, hay una garantía de victoria. El Señor les dice, sí, voy a entregar a ellos en tus manos. Y después de ganar esa victoria, vencer a todos, destruir sus hermanos, después se preocupan y le preguntan al Señor, ¿por qué el Señor Dios de Israel ha sucedido eso? O sea, no comienzan por consultar a Dios, forman su propio plan y después le piden a Dios que bendiga su plan. Cuando va mal, le pide a Dios su ayuda. Y cuando logran lo que quieren hacer, echan la culpa a Dios por lo haber permitido, en primer lugar. O sea, debe ser bastante obvio porque las cosas llegan a ese extremo, ¿no? Forman su propio plan, ni consultan a Dios, ¿qué es lo que quieres que hagamos, Dios, frente a ese desafío? Forman su plan y lo ponen en marcha. Cuando va mal, le pide su ayuda. Y cuando no sale como quiere, Dios básicamente está para asumir la culpa por lo que pasa. O sea, porque has permitido eso, Dios. Y claro, no conozco la mente del Señor, pero a mí me hubiera gustado decirle a Israel, pero ¿por qué se quejan a mí? Eso nunca fue mi idea en primer lugar. O sea, ustedes han decidido hacer eso. Bueno, creo que es algo que nosotros a veces podemos hacer también, ¿no? Podemos cometer ese mismo error como creyentes. Y quizás es para los que tienen más años en el Señor, es algo que podemos hacer quizás sin darnos cuenta. Si pensamos en nuestras vidas, o nuestras familias, o nuestros ministerios, los que trabajan, los que sirven en la iglesia, vemos una necesidad, un desafío, y decidimos qué hacer. Puede ser que nuestra idea parece algo espiritual o bueno, como la muerte de Israel, tratar con el pecado en el país, no es tan malo en sí. El problema para ellos es que nunca han pensado en lo que el Señor quiere. Y podemos tener metas que en sí suenan como algo bueno o espiritual, y avanzamos con nuestro plan, confiando que Dios va a bendecir y rescatarnos si fuera necesario. Y suponemos que Dios va a bendecir porque es Dios y eso es lo que Dios hace, ¿no? O sea, como por ejemplo una chica o un chico que se casa con alguien que no es creyente, un chico creyente o una chica creyente que se casa con alguien que no es creyente, esperando que por el matrimonio va a ser salvo su pareja. O sea, una familia que gastan sus recursos, su plata en cualquier cosa y después se enfrenta a desafíos económicos. O quizás en un ministerio que no planificamos, no pensamos en el futuro y llega la fecha, hay que hacer algo y pensamos, vamos a hacer tales cosas y va a ser bueno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Casi dependemos y si las cosas suceden como diferente de lo que queremos, echamos también la culpa a Dios. O sea, eso, pero ¿cómo puedes prometer eso, Dios? Eso no es un mal testimonio a los demás. Dios, tienes que mostrar tu cuidado por los suyos. Dios, eso es para la iglesia, es para los hermanos. Sé que no hemos planificado mucho, no hemos hecho mucha preparación, pero es para tu pueblo, entonces tienes que bendecir.
Y si el problema que vimos en primer lugar con los benjamitas era más leal a sus hermanos, es básicamente el error es ser un Dios de las amistades, ser un Dios de la familia. Quizás el error aquí, o sea, ¿quién es Dios para nosotros? Si Dios es el Dios creador, ¿no? Es el Dios soberano. Y claro, es posible que Dios nos vaya a ayudar, es un Dios de gracia, felizmente, y a la vez consultar a Dios y seguir su plan para nuestra vida no es ninguna garantía que todo salga bien. Pero la idea es, si comenzamos con nuestro plan y en camino le pedimos a Dios que lo bendiga, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos intentando forzar a Dios que se somete a nuestra autoridad. Estamos diciéndole a Dios, pues así es el plan, eso es lo que vamos a hacer, y tú vas a bendecir, porque eres Dios y eso es lo que tú haces, es tu trabajo. Si es el plan, Dios, y tú vengas con nosotros y vas a bendecir en camino y vas a ver bacán, vas a ver cómo crece la iglesia después. Claro, Dios es un Dios soberano, es el Dios creador. Él hizo el mundo, Él creó a nosotros. Él no es un Dios que se somete a nuestra autoridad. Él quiere guiarnos y orientarnos y quiere bendecir a nosotros. Pero comienza con nosotros diciéndole a Él, ¿qué es lo que tú deseas, Dios, para mi vida? ¿Qué es lo que tú deseas que hagamos? Y así comienzan los planes de Dios. Y así quiere que va en nuestras vidas, ¿no? No que nosotros le digamos a Él, pues eso es el plan, eso es lo que vamos a hacer y ya, vengas con nosotros, Dios. Y eso Dios no es un Dios así, no es un Dios controlable, no es un Dios domesticado, no es un Dios que puede ser manipulado por su creación. Dios es un Dios que domina su creación y reina, ¿no? O sea, es el Dios es el Rey. Y como los israelitas, a veces el riesgo con eso, cuando comenzamos con nuestro plan y pedimos a Dios que lo bendiga, a veces el riesgo es que Dios vaya a concedernos lo que queremos. O sea, ¿qué es el castigo para los israelitas aquí? Básicamente, Dios les da paso para seguir su plan. Ellos tienen su plan y el castigo de Dios viene en permitir a ellos que sigan su plan. Y destruyen casi una tribu y las cosas que suceden como consecuencia. A veces el castigo que Dios tiene para nosotros es simplemente permitirnos que lo que ya le hemos presentado sea la realidad, la verdad. Entonces, otro error para evitar. Ellos comienzan con su plan y después piden a Dios que lo bendiga, en vez de comenzar diciéndole a Dios qué es lo que tú deseas, qué es lo que quieres para mi vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es un gran desafío en el país. ¿Cómo debemos responder a ese desafío? Eso es lo que Dios desea, ¿no? Que primero nos acerquemos a Él para pedir su voluntad y lo que Él desea. Entonces, si hay dos errores aquí para evitar, ¿qué hay para animarnos en este pasaje o tal vez en este libro? Pues si pensamos en todo lo largo de Jueces, ¿qué es lo que hemos visto en términos generales? Ya varios han notado que hay una secuencia de ciclos en Jueces. Comienza con la conquista y fracasa en conquistar todo el país. Y después el pueblo se aleja de Dios, comienza a buscar otros dioses. Dios envía otro pueblo para oprimir a ellos. Israel clama al Señor, le pide su ayuda. Dios envía un juez, un líder que salva a su pueblo. Y después hay una etapa de paz y fidelidad. Y después comienza de nuevo ese ciclo. Y lo que nos llama la atención es el hecho de que son ciclos, es una repetición. O sea, aunque logra tener ciertos años de paz, nunca logran tener una paz total, completa. Entonces, ¿cómo termina? O sea, ¿cómo notamos, ¿no? este pasaje en 19:1? No había rey en Israel. ¿Y cómo termina el fin de 21? No había rey en Israel. Lo que falta es un rey. Entonces, la pregunta es, ¿un rey sería mejor? ¿Eso va a mejorar la cosa o no?
Pues pasamos de Ruth, entramos a Reyes y Crónicas, que vamos a estudiar en IBM esta próxima semana, y vemos que sí, con David ya las cosas mejoran algo, pero después de David empeoran también. O sea, sí, David quizás es mejor que algunos de los jueces, pero muchos de los reyes que siguen después son peores. Y lo que necesita el pueblo es un rey y un libertador perfecto, alguien que realmente puede llevar al pueblo a un rescate, no temporal por algunos años, sino algo permanente. Alguien que puede reinar, un rey total, que reina y los rescata para siempre, no algunos años. Y ningún rey cumple con eso. No hay ningún rey en Reyes ni Crónicas que cumple con eso. Y la parte de la razón es que un rescate completo necesita un cambio interno. O sea, los problemas que enfrentan Israel tienen que ver con lo que está adentro, ¿no? Con sus corazones. Y comienza así. Y si para tener un rescate completo, para tener una paz completa, tiene que comenzar adentro con su corazón, tiene que tratar con el pecado que está ahí. Y después fluye algo después de este cambio. Y en esos jueces nos hace mirar más allá del Antiguo Testamento a Jesús, ¿no? Como notamos en la escena antes, es Jesús quien es nuestro Redentor final. Y es Él que libra a su pueblo para siempre. Y Él es el Rey final. Y eso quizás es lo que debe animarnos y desafiarnos otra vez, ¿no? Del libro de Jueces. Si Jueces termina así, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. O sea, el desafío es que nosotros hoy en día hagamos a Jesús nuestro rey. Que aceptemos a Jesús como el rey de nuestra vida. Y después que vivamos según su plan para nuestra vida. O sea, que comencemos con Jesús. Que en vez de ser rey de nuestra vida, las amistades o la familia, que Jesús sea nuestro rey. Y en vez de comenzar con nuestro plan y llevarlo a Dios, comenzamos con Dios pidiendo qué es lo que es su plan. O sea, que el resumen de nuestra vida debe ser, en esos días, Jesús era rey de su vida y intentaba hacer lo que era bueno ante los ojos de Jesús. O sea, es la idea, ¿no? Que ellos no había rey y hacía lo que parecía bien ante sus propios ojos. Y el desafío es que nosotros hagamos a Jesús nuestro rey, que Él sea nuestro rey. Y lo que hagamos sea lo que agrada a Él, lo que es bueno ante sus ojos, no nuestros ojos, ¿no? Es el desafío de evitar sus errores. Y el primer paso es hacer a Jesús rey de nuestra vida. Y el segundo es buscar su voluntad. Y no es fácil, nunca va a ser fácil, pero no presenta ninguna alternativa. O por lo menos la alternativa que vemos en estos capítulos es algo tan terrible que nadie quiere que suceda en sus vidas.